Esta vez ante Iteño 1-0 y dejó la conducción el profe Acuña. Señoras y señores, son el silbato. En marcha el deporte que apasiona a todos. El fútbol. Por la larga lesión, claro, de a poco. Cuando aquí está cargando Ferreira, está habilitado. Puede ser el primero para Independiente. Ferreira, el remate, golazo. ¡Gol! El gol convertido para el conjunto de Independiente de Campo Grande, señoras y señores. Después de un año donde todos los días fueron iguales, ¿por qué no hacer que cada uno sea especial? Cuando va llegando el Deportivo Santaní, el remate. Atención que aquí sacó el tiro Esperanza, manoteó al córner Vargas. Cuando hay tiro libre esquina para Santaní, va el envío. Casi le superó esa pelota a Vargas con lo justo. Llega a manotear, a desviar cuando iba cerrando justamente el defensor de Santaní. Casi el empate para el conjunto santaniano que va arriba ahora. Bueno, un par de buenas situaciones. Aquí se da con este tiro libre de esquina. Se le va cerrando la pelota y oportuno. Realmente mete el manotazo entre ceja y ceja. Villalba con el tiro libre de esquina, el cabezazo, gol. ¡Gol! De Santaní, señoras y señores. Parate nomás. Ahí está aguantando Leiva. A ver, Leiva, el movimiento de Leiva. Sube para acompañar. Esperanza viene al centro. Increíble. En la boca del arco, Gómez buscó de cabeza esa pelota que terminó por arriba del pórtico de Vargas. Aquí va subiendo Pérez. Va con el centro. Ferreira que busca. Quitó Ortigosa. El remate. ¡Golazo! Riveros. El gol convertido para el conjunto. Independiente, señoras y señores. Pero qué remate soberbio por parte de Exxon Riveros. Exxon Riveros, la figura del partido. Y fue lo último, señoras y señores, porque en este preciso momento César Rolón dice: esta historia concluye en el estadio Ricardo Gregor. Independiente 2, Santaní 1, fecha 5 de la intermedia, Diego.